sobre la experiencia de usuario. Bueno, las experiencias de usuario son el conjunto de experiencias, percepciones, sensaciones y sentimientos que vive un usuario durante el proceso de una tarea determinada o en algún producto o situación de algún negocio. Estas experiencias que vive el usuario son importantes porque van a incidir en cómo el usuario va a percibir el producto o servicio. Por ende, luego le va a asignar un valor de calidad. Estas vivencias con un producto o servicio van a condicionar al usuario posteriormente para que o lo siga consumiendo o lo abandone. Bueno, el término en sí nos ha acompañado desde el inicio, ya que se relaciona con las interacciones que experimenta un usuario cuando se encuentra navegando por una página web o una aplicación o cualquier plataforma en línea, por ejemplo. Ya que esta se va a encargar de buscar que el usuario pueda usarla de forma fácil y rápida, por ejemplo. Si bien el aspecto visual es algo muy importante en las experiencias de usuario, solo es una parte que complementa todo un proceso, ya que evalúa la sensación o la vivencia de un usuario y se podría decir que califica lo que sería, llamándolo así, el viaje del cliente con un producto o servicio. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos, a raíz de que vivimos una transformación digital en lo que es la industria últimamente, en los últimos años, esto se ha orientado principalmente también en páginas web, aplicaciones móviles o herramientas o recursos en línea de las empresas. En el caso de los dispositivos, por ejemplo, para mejorar la experiencia de usuario se tienen que tener en cuenta la utilidad de la plataforma, el diseño, la facilidad de uso y la eficiencia con la que el usuario puede conseguir lo que está buscando. ¿Por qué pensar en la experiencia de usuario? Bueno, una buena experiencia de usuario nos va a permitir que se cumplan y se atiendan las necesidades del usuario. Esto va a hacer que se alcancen los objetivos de un producto en una empresa. Por lo tanto, se busca alcanzar que el usuario navegue, interactúe y disfrute al entrar en contacto con un producto. Por ejemplo, por dar un ejemplo, muchos de nosotros entramos en Amazon simplemente por el hecho de navegar y ver qué productos hay en línea, no necesariamente compramos. También lo principal es recordar que la experiencia de usuario va a depender de la interfaz, la usabilidad y que el usuario culmine su propósito sin ningún inconveniente. Podemos decir que las experiencias de usuario nos va a permitir que el usuario sienta de manera intuitiva una página, por ejemplo, que se le haga útil y fácil utilizarla. La metodología de experiencia de usuario va a tener como finalidad facilitarle al usuario la vida, facilitarle el día a día al usuario, que se sienta satisfecho con el servicio que se le está ofreciendo. También una buena experiencia de usuario nos va a ayudar que el usuario genere una lealtad con la empresa o con el producto, ya que las vivencias positivas va a hacer que se vincule con una marca o con un producto determinado, consiguiendo que se mantengan clientes fieles. Cuando se apuesta por implementar esta metodología de experiencia de usuario, se incrementan las posibilidades de venta en un negocio o que lleguen clientes potenciales. Y gracias a esto está pensada a la optimización de los usuarios y de lo que necesitan los usuarios. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la experiencia de usuario? Primero, para desarrollar una plataforma se tiene que enfocar en la usabilidad o brindar una atención óptima para los usuarios. Podemos comenzar con un diseño enfocado en la usabilidad. Perdón, esta era la última. La tenía al revés, perdón. Podemos pensar primero en comunicar con claridad y usar un lenguaje universal.
Esto se refiere más en cuanto a la redacción del contenido que se pueda presentar, o también en lo intuitivo que puedan ser los botones y para qué funcionan. De nada nos sirve tener, digamos, un botón como este, pero que no tiene un nombre, por decirlo así, para qué funciona. Podemos también permitir que el usuario tenga el control sobre el producto o servicio. Esto aplica cuando un usuario se encuentra navegando e interactuando en una plataforma. Tenemos que hacer que el usuario se sienta cómodo utilizando la plataforma. Así vamos a hacer que el usuario no sienta agobio al interactuar con la interfaz, y de hecho beneficia, ya que navegaría de manera más prolongada. También tenemos que pensar en los colores, ya que no solamente vamos a decir, vamos a utilizar estos colores que son los que a mí me gustan, ya que se tiene que utilizar la psicología del color, usar una paleta de colores acorde al producto o a la empresa. Y por último, el diseño enfocado en la usabilidad. Esto va a aplicar todos los tres últimos que mencioné, y vamos a tener un enfoque más allá sobre la imagen. Esto va a buscar que, por ejemplo, una página sea del interés del usuario y que el usuario quiera mantenerse navegando en la misma. Ahora, ¿qué hace un diseñador de experiencias de usuario? Para entender mejor qué hace un diseñador de experiencias de usuario, tenemos que analizar los distintos campos que se puede manejar como profesión. Por ejemplo, primero tenemos el UX Researcher. Este consiste en estudiar y comprender a los usuarios para conocer toda la información de cómo se manejan los clientes, de qué forma interactúan en Internet y en los medios digitales. Tenemos el UI Designer, que es el diseño especializado en la interfaz del usuario. Esto nos va a llevar a la esquematización de pantallas a partir de wireframes. Tenemos en tercer lugar el Information Architect. Esta labor se va a centrar en la organización de la información y en el contenido de una página web o herramienta. Así va a promover la intuitividad y la escaneabilidad. También tenemos el Visual Designer, que se va a basar en la presentación visual del producto final, es decir, ya sea un producto web o una aplicación o una herramienta que utilizarán los usuarios. Y por último, tenemos el Content Strategist, que esta labor trata sobre el fondo y la forma de los contenidos para que haya una buena comunicación entre el usuario y la página. Ahora lo dejo con mi compañero Josué. Buenas noches, gracias Víctor. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, se mira. Gracias. Entonces, continuando con lo que Víctor dijo, una parte bien introductoria, vamos a indagar un poco más en lo que son los factores de la experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario se centra en cómo el usuario interactúa con el software que se le presenta, ¿verdad? Y el usuario en sí, lo que desea un software es obtener algún resultado de cierto valor de lo que haga, pues. Si yo voy a Spotify, yo espero que me den música y la que yo quiera y como quiera. Entonces, uno espera ciertas cosas del software que va a utilizar. Entonces, para que se les sea una experiencia muy placentera, se toma en cuenta los siguientes factores. Primero es que sea útil. Y no solo el software en sí, sino que los componentes o cualquier elemento que se muestre sea de mucha utilidad. Un buen ejemplo de esto es la sección de comentarios. Digamos, en un video de YouTube, bueno, es un video de YouTube, no, digamos, en una tienda tipo Amazon, se encuentra la sección de comentarios. ¿Para qué está ahí? Pues bueno, aquí muestran experiencias que han tenido otros usuarios que han comprado el mismo producto. Entonces eso le da una idea a la persona que está viendo el producto, le da una idea general de cómo es el producto ya cuando uno lo tiene en sus manos.
Eso es todo con lo útil. Lo que sea usable. La usabilidad es un tema importante porque esto indica qué tan cómodo el usuario se pueda sentir con el software. ¿A qué me refiero con la usabilidad? La usabilidad, según las normas ISO, la 25010, dice de que la usabilidad es la capacidad de un software de ser fácilmente utilizado, aprendido y comprendido por el usuario. Este factor es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque podemos tener un muy buen software, pero si el usuario le cuesta como captarle cómo funciona, se va a frustrar y se va a ir. Es algo que hay que tener en cuenta. De ahí viene lo encontrable. Que lo que sea que el usuario busque tiene que estar bien a la mano. Es aquí donde entra tal vez las barras de navegación, que son como entradas al usuario de partes importantes de la interfaz. Por ejemplo, aquí este botón siempre indica que uno se puede registrar o crear una cuenta. Este botón generalmente es un logo que lo manda uno al inicio. Entonces, son cosas que el usuario tiene en la vista y sabe para qué son y hacia dónde lo van a llevar. Entonces, uno no tiene que dar muchas vueltas para llegar al punto donde uno quiere llegar en la aplicación. Esa es parte de que sea encontrable, creíble. La información del software debe ser verdadero. Tal vez no es tanto con un ejemplo, no tanto así con la experiencia de usuario, pero ustedes pueden notarlo en YouTube cuando tienen un video que le decimos que es clickbait. Eso es algo falso, es pura mentira que es para ganar visitas. Eso sucede muchas veces en los softwares, incluso para hackeo, phishing o otro tipo de técnicas que utilizan para obtener información de las personas. Ponen información de que este es un sitio de golf, pero cuando ustedes se meten, nada que ver de golf. Entonces, la información del que esté en un software tiene que ser verdadera, lo que dice que debe de hacer, y así no genera desconfianza por el usuario. Deseable. Aquí es donde entra la parte ya de lo visual, de cómo las animaciones y todo eso, porque esto ya ponen parte de la marca de la empresa que está realizando el software o parte de la imagen que la empresa quiere dar hacia el usuario. Es más como hacerle querer al usuario seguir utilizando el software. Entonces, quieren como evocarles emociones de que lo hagan sentir bien. Tal vez es Facebook, porque además de que se presentan memes y todo, yo me veo constantemente metiéndome a Facebook. O sea, de alguna manera u otra yo siento las ganas de meterme a Facebook y es parte de que sea deseable el software. Accesible. Esto va bastante con la parte de que todos los usuarios puedan utilizarlo, todas las personas, que alguien que no pueda ver se le impida poder acceder al software. Para eso hoy en día existen herramientas de lectura de texto, para que alguien que no pueda ver pueda escuchar el menú y todo y pueda navegar a través del mismo sin necesariamente ver. Alguien con impedimento de manos puede utilizar la voz para acceder a donde desea. Se trata de implementar, pero esto es una de las más complicadas que muchas veces la gente no lo quiere agregar. Valioso. A pesar de todo lo que anteriormente expliqué, si un software no brinda el valor que el usuario desea, no le va a importar, no lo va a utilizar. O sea, se puede ver muy bonito, puede ser fácil de entender, puede ser verdadero lo que digan, pero si no le trae un valor al usuario, no le sirve de nada. Entonces, hay que tomar esto en cuenta también, o sea, que funcione y que deba hacer lo que el usuario desee, que haga, no solamente que se vea bonito. Con esto, pues vamos a las áreas que derivan de la experiencia de usuario. La primera es la administración de proyectos. Lógicamente, cuando uno maneja un proyecto de desarrollo, una de las cosas principales es cómo se va a ver. Entonces, aquí es donde entra la administración de proyectos. Tenemos el UX Research, que esto se encarga de investigar lo que el usuario desea ver o cómo desea que su aplicación se comporte, más allá de funcionalidades, sino que así como ellos quieren que se pueda ver tanto visualmente como en la parte de, no sé, animaciones, qué información ellos desean que se presente.
y como qué información prioritaria desean tener en el software, que siempre lo tengan a la mano. La evaluación de usabilidad. Aquí es donde se verifica que en sí el software es utilizable y fácil de aprender para el usuario. Entonces aquí va de la mano con uno de los factores que hablé anteriormente. La arquitectura de la información. Esta es una de las áreas que últimamente ha ganado mayor empuje o mayor como fama, porque vivimos en una época en la que la cantidad de datos que se nos presenta es increíblemente grande, hasta se ha dicho que vivimos saturados de información. Entonces se ha vuelto más que prioritario poder crear experiencias de usuario en la cual la información necesaria se muestre y saber dónde mostrar la información. Entonces los arquitectos de información son quienes dicen aquí va a ir este texto porque aquí tiene que estar, en esta parte vamos a mostrar esta información, o sea, qué información es importante y cuál no. Eso es lo que se indica en la arquitectura de la información. El diseño de interfaces de usuario, pues es la parte como en la que uno se mete a Figma o incluso a mano y a papel, o en Adobe XD si algunos de ustedes lo han utilizado. Y ahí es donde realizan el diseño de la interfaz, cómo se conecta con otras interfaces, si yo aprieto este botón, hacia dónde me va a llevar, o hacia qué otra vista me va a llevar, usando el modelo MVC. Y es muy importante, dado que nos va a dar una idea general de cómo se va a ver la interfaz y es una manera preliminar de saber cómo, no me gusta poner esto aquí, cámbienlo aquí. O sea, es una de las partes ya casi finales del diseño de experiencia de usuario. El diseño de interacciones. Se trata de que el comportamiento de la aplicación tenga cierto sentido dentro de lo que se hace. Digamos, si yo aprieto pausa, un botón de una aplicación de música, me tiene que dar pausa lo que sea que estoy escuchando. Aquí entra bastante de mano la utilidad y la usabilidad al mismo tiempo. Y el diseño visual es otra parte. Moda un poco más de diseño gráfico, aunque yo he tenido experiencia que muchos de mis compañeros en algún proyecto dicen, no, es que a mí no me gusta el frontend o todo eso. Les entiendo, pues esta es la parte donde entra la parte de que se tiene que se vea bien y todo eso. El content strategy se enfoca en escribir y crear contenido. Ellos van un poco de la mano con los arquitectos de información porque ellos planifican también cómo se va a ver cierta parte, planifican cómo se tendría que ver en base a los estudios que se han hecho con la investigación de UX. La accesibilidad, que ya fue anteriormente hablado, y el análisis web. Esto entra con el SEO, que es el Search Engine Optimization, es un área muy popular, que es más que nada en la web, donde se centran en que la página web a donde alguien entre sea tan placentera y tenga una excelente experiencia de usuario. Y pues con eso concluyo mi parte y les paso a mi compañera Ana. Ok, me confirmo cuando ya puedan ver pantalla, por favor. Confirmado. Gracias, ingeniero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el Material Design. En cuanto al Material Design, este fue un concepto de diseño desarrollado por Google en su inicio, más que todo definido para lo que es la creación de aplicaciones para Android, pero es algo que ha tenido tanta relevancia que se utiliza no solo para eso, sino para crear lo que son aplicaciones en la web y plataformas dentro de páginas web. Y es que esto nos ha permitido tener una nueva idea de cómo ingresar o cómo transmitirle a un usuario lo que nosotros queremos a través de imágenes, de logos, de textos, de todos los elementos que nosotros querramos incorporar. La idea central de nuestra idea de negocio, de nuestro planteamiento informático hacia los demás usuarios. Entonces, a medida que los usuarios se familiarizan con lo que es una aplicación,
podemos ir viendo nosotros el goce que ellos tienen. Lo mencionaba anteriormente Josué cuando nos daba el caso de Spotify. Nosotros sabemos de que la plataforma de Spotify es para que nosotros podamos escuchar música. Entonces, hay muchas interacciones que nosotros tenemos dentro de la página que si no existiesen, de repente harían que el usuario que necesita esta aplicación no use esta, sino que se incline por otra más. Entonces, para eso les explicaré primero algunas de las características que deben de tener las plataformas o aplicaciones que hacen uso del Material Design. Entre ellas se encuentra definir el espacio tridimensional. Esto va orientado hacia los objetos y cómo se reflejan dentro de una aplicación o plataforma, ya que estos deben de ser proyectados con sombras, consiguiendo de que el usuario capte a través de ellos la información que uno le quiere brindar. Con esto se pide que los objetos además tengan un realce dentro de la aplicación y que el usuario capte todo lo que necesita de ellos. Para las animaciones, nosotros vamos a ver de que estas son muy necesarias para que el usuario entre en contacto con la aplicación, para que pueda disfrutar de lo que está viendo. Y es común de que esto sea utilizado para hacer más llamativa la interfaz. Y resulta que también puede ser agradable a la vista de los usuarios. Un ejemplo de esto es el utilizar el botón del play cuando estamos, volviendo al caso del Spotify. Si nosotros no viésemos una interacción entre darle el botón al play, presionar el botón de play y ver que se pausa y se colocan las dos barritas, se quedase todo, nuestro cerebro ya está programado para ver esa interacción, ese cambio entre estas dos imágenes. Entonces, al no verlo, de repente nosotros estuviésemos confundidos. ¿Qué tal si lo que nosotros deseamos en aquel momento fue bajar el volumen y lo llevamos a mute? Y se nos olvida que dejamos el dispositivo en mute y el icono sigue apareciendo el mismo triangulito, entonces nosotros en realidad no sabríamos en ese momento, no nos reaccionaríamos si es que lo dejamos en pausa o es que le bajamos el volumen. Luego tenemos la parte de las transiciones que nos ayudan a presentar un punto en específico y que el Material Design suele verlo desde la parte de que son más cautivadoras para el usuario, que permiten de que éste interactúe también con la plataforma y que haya un cambio de elementos en el cual el usuario, pues al parecerle llamativo, quiera seguir interactuando con la misma. En cuanto a los principios del diseño, tenemos que debemos de usar superficies y sombras como metáforas, ya que los elementos en una interfaz de usuario deben incluir superficies con capas individuales, aplicadas o ubicadas una al lado de la otra. Y esto más que todo se debe usar porque en el caso de las sombras nos dirían en qué parte en específico se debe de resaltar más dentro de la aplicación. Si fuese en un espacio directamente vacío, sin ninguna sombra, tendría a confundirse qué parte va primero y cuál va después. Luego tenemos en la parte de las imágenes que no deben de tener un sangrado completo y se deben de minimizar el espacio y los márgenes entre las fotos, así como los bordes de las pantallas para obtener una interfaz más envolvente y llena de contenido. Para los colores, estos deben de ser intensos y destacar la marca y los elementos importantes de la interfaz, asegurándose de que los colores también puedan detectar fácilmente y ofrecer una experiencia coherente a todo aquel usuario que quiera hacer uso de la aplicación. En cuanto a las métricas y las líneas de clave, estas deben de utilizarse para alinear y ajustar el contenido según una cuadrilla de base de 8DP, con el fin de facilitar la lectura y mantener coherencia visual. Para esto tenemos que entender también de que el posicionamiento del texto más preciso puede usarse también dentro de las aplicaciones, ¿verdad? Porque no solo es transmitir información a base de imágenes, también es tener en cuenta de que en algún momento vamos a necesitar hacer uso de texto
y esto debe de ir de forma coherente a la imagen que nosotros estamos queriendo colocar. Luego, también tenemos que considerar de que se deben usar movimientos pequeños y significativos como animaciones y transiciones para ayudar a guiar y centrar a los usuarios en ofrecerles una continuidad elegante y que ellos puedan seguir dentro de la pantalla. Es como darles esa herramienta que ellos necesitan para interactuar con la plataforma y que puedan continuar dentro de ella. También voy a hablarles acerca de las herramientas para crear lo que son las experiencias de usuario para hacer el desarrollo. Tenemos la primera que se llama Mockups, que nos permite crear maquetas gracias a las plantillas que esta ofrece. Esta ya nos ofrece plantillas definidas de las cuales nosotros solo tenemos que tomarlas, rediseñarlas y colocar los elementos que nosotros necesitamos. Entonces también está el caso de Wireframe, que es una herramienta que permite crear diseños de interfaces web que buscan brindar una atención satisfactoria al usuario. Y el caso de Caravelle, que aquí se puede tener un poquito más de interacción porque se nos permite manejar ya desde el diseño dentro de la misma, la interacción de que si la página necesita trabajar con documentos, wireframes, modelados, y si nosotros necesitamos vincular enlaces, por ejemplo, también se puede hacer directamente dentro de la aplicación. También nos permite trabajar ahí mismo lo que son diagramas, y este es un software también muy utilizado porque permite ser que se trabajen en pequeños equipos de trabajo. Para el otro caso tenemos el caso de Figma, que es un software que permite crear prototipos y maquetas dinámicas. Aquí se pueden testear la usabilidad del proyecto porque nos brinda una herramienta de prototipado y la cual es una gran ventaja, que cuenta también con la herramienta de que podamos trabajar con pequeños grupos y de forma gratuita. Para el caso de esta presentación, nosotros hicimos uso de Figma, como lo pueden ver a continuación. Nosotros utilizamos Figma para desarrollar cada una de las animaciones que se vieron durante la presentación, la cual hablábamos de tener pequeñas transiciones, que el usuario pudiese interactuar con la misma para tener una experiencia más satisfactoria y verse en constante comunicación con la aplicación. Entonces, nosotros hicimos uso de este software para que ustedes pudiesen ver el ejemplo directamente de cómo es trabajar con uno de ellos. Esta es la parte de diseño. Aquí van a ver, por ejemplo, la parte de donde nosotros creamos los componentes para poder hacer scroll de forma horizontal. Están creados acá abajo. Todas las demás dinámicas están dentro de pequeños frames, que son lo que reflejaríamos como las páginas a las cuales vamos a ingresar en la web. Y tenemos la parte del prototipado, que esta es la parte que ejemplifica o muestra cómo se va a conectar toda la aplicación, qué texto, qué imagen o qué botón nos va a llevar a una siguiente página. Entonces, básicamente esa es nuestra presentación. Muchas gracias.